Buenas noches. 4 meses de pandemia. Hoy México superó los 300,000 contagios y México marca en las cifras oficiales, ahí está el dato, 35,491 personas muertas. 35,491. ¿Quién se hace cargo de esas personas muertas? Y ante cifras como esas, como las de Brasil, como las de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud vuelve a lanzar un grito de alarma. Let me be blunt. Too many countries are headed in the wrong direction. The virus remains public enemy number one. But the actions of many governments and people do not reflect of this. The only aim of the virus is to find people to infect. Mixed messages from leaders are undermining the most critical ingredient of any response: trust. El virus sigue siendo el enemigo público número 1, alerta la Organización Mundial de la Salud. Pero está el otro enemigo, el desmoronamiento de la economía. Y de ahí, pues como dice el director de la Organización Mundial de la Salud, los mensajes confusos, los mensajes mixtos. Ayer se confirmó que más de 1 millón de mexicanos, 1,100,000, perdieron sus empleos entre abril y junio, 1,100,000. Por eso seguramente, y pese a los crecientes números de contagios y de muertes por coronavirus, el presidente López Obrador manda mensajes cada vez de mayor sonoridad. Salgan de casa, salgan de casa. Vengo a demostrar que debemos de ir hacia adelante, transitar hacia la nueva normalidad, a la nueva realidad, que podemos hacerlo con cuidado, con sana distancia. Aquí en este restaurante hay un protocolo de salud que da garantías a los que vienen, que no se pierda la fe y que se actúe como lo hizo Tito, que es un empresario con dimensión social, que se piense en los demás, porque él pudo cerrar, irse, dedicarse a otra actividad, ya no invertir, pero pensó en ellos, pensó en los trabajadores, pensó en el prójimo, y eso me llena de orgullo. Por eso estoy aquí. Además, se come muy bien y no es caro. Y así, entre el no hay nada más grave que el virus y el no se pueden seguir perdiendo empleos, entre el quédate en casa y el sal de tu casa, así cada quien entiende lo que quiere. Vamos a ver esta estampa. Es un kinder de la colonia Hacienda San Pablo La Concha, en Xochimilco. Y esto ocurrió hoy en la mañana. Una graduación de niños, terminó el ciclo escolar y pasó esto. Una graduación en Xochimilco, salen los padres, salen los coches, se juntan, mantienen una cierta distancia, no bajándose de los autos, pero cada quien, hoy nos preguntaban, bueno, ¿cuál es la situación en México frente al coronavirus? Cada quien entiende y se maneja como cree y como puede. Regresamos en unos momentos con el tema del coronavirus. Vamos a ir a las colonias de mayor contagio en la Ciudad de México, en el Valle de México. Pero antes vamos a ver este video.
es un interrogatorio en el que participa Tomás Herón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, hoy prófugo. El interrogatorio se habría dado, porque no está la fecha en el video, se habría dado el 16 de enero de 2015. Era una diligencia para investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que habían sido asesinados y desaparecidos 4 meses antes. ¿A quién interroga Tomás Herón? A un hombre llamado Felipe Rodríguez Salgado, se le conoce como el Cepillo. Era identificado como uno de los líderes de la organización criminal de los Guerreros Unidos, los que junto con policías municipales de Iguala y Cocula secuestraron y mataron a los normalistas de Ayotzinapa. Horas antes, el Cepillo había sido detenido por la Policía Federal y el Ejército en Jiutepec, Morelos. Este video que vamos a ver, por cierto, fue grabado por ellos mismos, por la gente de la Agencia de Investigación Criminal. En el interrogatorio se ve a Felipe Rodríguez Salgado sometido, sentado en una silla con el dorso desnudo, con la cara cubierta con una playera y esposado por la espalda. Es un pequeño cuarto con paredes blancas y hay por lo menos 8 personas rodeándolo y presenciando el interrogatorio de Tomás Herón. La primera manera que me digas es cambiar el sector. Ya se están viendo hay uno que haya aguantado. Entonces tú no vas a ser la excepción. Entonces, ¿cómo te la pides? ¿Vale? Pues a ver, vamos a empezar. Vivimos todo lo que se trata de los estudiantes. Llegamos a todo. La primera mentira que me dice, se acabó usted y empezamos. Pues, ¿verdad? Me pedían, yo estaba en mi casa, me hablaron, ¿Quién te habló? ¿Quién? Tony. Habla un poquito más fuerte. ¿Quieres salir? ¿Quieres algo? Sí, porque va suave. Va por la suave. ¿Por qué no me hablas si no estamos En este momento, se acercan 2 agentes para retirarle las esposas a Felipe Rodríguez Salgado, quien se queja por el sometimiento. Sin embargo, le dejan el rostro cubierto. A ver, sigue. Estaban ahí, yo estaba en Cocula. Está en Cocula. Estaba como unos veces en el estado. ¿Qué día era? No recuerdo de eso, pero me acuerdo. No me acuerdo. Estábamos, me habló el Tony y quería que fuéramos para igual, porque estaban echando los del color. ¿Lo que quieres el color? Los rojos que quieren. Ajá. Habla más fuerte. Sí, los colores. ¿Qué tienes? A ver, dime qué tienes. Ponte derecho, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres una camisa o algo? Sí. Vale, muchas gracias. Estaban echando los del color y que gustaban los chavos. Estaban echando los del color y que gustaban los chavos. Queda esa frase, los rojos iban a ejecutar a los chavos. Sigamos viendo. En este primer video también se puede identificar a otro funcionario de la PGR presenciando el interrogatorio. Se trata de Abraham Eslava Arbizu, extitular de la Unidad Especializada de Investigación de Robo y Asalto de Vehículo, quien solamente ve y escucha. En el segundo video del interrogatorio, Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, aparece sin la cara cubierta y lo están fotografiando con un celular. A ver, estás dado como quieras, todos se preguntan por pero te lo voy a demostrar. No va a ser triste, o sea, no quiero más, te lo voy a demostrar. Y ahorita platico con los chavos. Les enseñan lo que traes. En este momento le enseñan imágenes de un celular y entra al interrogatorio otra persona de quien se desconoce su identidad. A ver, ¿quién es Tony? ¿Por qué no me cuadra Tony? Cuando intentaba ir igual, entonces me decían las cosas. ¿Trabajas con los tiros?
No. Entonces, ¿cómo que es normal? Con el médico Nicolás, el que le ayuda. Sí, pero está haciendo bien pendejo porque tú estuviste ahí todo el tiempo, pero bueno, En un tercer video ya se ve al Cepillo de pie con una playera blanca que le dieron durante el interrogatorio que ya había terminado. Tomás Herón sigue llevando la batuta de la interacción con el detenido, mientras uno de sus agentes toma fotografías del Cepillo contra la pared. Fotografía que se filtró a los medios de comunicación antes de que la PGR diera la información oficial sobre su detención. Algo más que quiero preguntar. ¿Por qué tienes que mandar? Dime, digo, nadie puede hacer nada. Los chavos que me mataron tienen una vez. Bueno, está bien, de eso, pero decirle ya se debe hinchar. ¿Cómo era? Con Los meniscos se te inflamaron. Bueno, a ver, ¿qué sigue entonces? yo estaba avanzado. Cuando platico también con el chereje y entonces... Pasa una botella de agua. Entonces, te dice tranquilo y respetado. ¿Ya estás? Entonces, que te diga todo lo que necesitas y finalmente. Entonces, para que lo pongan a disposición. Pues ahí está. Cuando terminó el interrogatorio, la persona detenida, el Cepillo, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. El 17 de enero de 2015, la Procuraduría General de la República publicó ese video que estamos viendo, el ingreso del Cepillo a las instalaciones del Aceido. Va custodiado por 2 agentes federales con los brazos atrás, pero no va esposado. Lleva la botella de agua y la playera blanca que le dieron en el interrogatorio, que nunca figuró, por cierto, en el expediente del caso Iguala. ¿Qué fue de este hombre, de Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo? Está libre desde septiembre de 2018. Un juez federal de Tamaulipas ordenó su libertad y la de otros 7 detenidos implicados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Tenía este señor 2 órdenes de aprehensión en su contra, uno por delincuencia organizada, el otro por secuestro. Pero el juez de Tamaulipas dijo que hubo violaciones al debido proceso e indicios de tortura y por eso los dejó libres. Según la versión del entonces PGR, el Cepillo confesó haber participado en la desaparición y asesinato de los normalistas. Por cierto, el viernes informamos que el canciller Marcelo Ebrard ha confirmado que había una solicitud al gobierno de Canadá de una orden de detención con fines de extradición en contra de Tomás Herón. Hoy sabemos que la Cancillería le notificó a la Fiscalía General de la República apenas el jueves que se había hecho oficial la solicitud, ahí la tienen en pantalla. Se le pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá en una nota diplomática. El viernes informamos que Tomás Herón había solicitado a Canadá el asilo político, y así es. Tomás Herón está prófugo y es buscado por la Interpol. La Fiscalía General de la República lo acusa de tortura, desaparición y delitos contra la Administración de Justicia. Vamos a regresar al tema al final del programa porque pues el supuesto asesino de los jóvenes normalistas está libre, está exonerado. ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Estará delinquiendo? Y el hombre que formó parte del grupo que detuvo al Cepillo y al Chereje y a los Guerreros Unidos está prófugo. La Secretaría de Gobernación informó que más de 71,000 personas, casi 72,000, están en calidad de desaparecidos en México, desaparecidos o no localizados. Insisten en confundir con ese dato del 2006 a la fecha, 72,000 mexicanos, por cerrar el dato. Hoy se presentó el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda. Establece que durante el gobierno del presidente López Obrador, es decir, del 1 de diciembre del 18 al día de hoy, 27,000 personas están desaparecidas o no localizadas. ¿Qué es eso? En este periodo, el mayor número de reportes se dio en el Estado de México, en Jalisco y Tamaulipas. ¿En verdad hay 27,000 desaparecidos en México en un año y medio? ¿O son personas no localizadas? Nosotros llevamos casi 10 años haciendo esa pregunta, pero al gobierno de Enrique Peña Nieto y al de Andrés Manuel López Obrador, no sabemos por qué, les gusta esa cifra muy robusta.
27,000 desaparecidos en verdad, 27,000 desaparecidos en 1 año y medio en México. Esta mañana un comando atacó a 5 policías ministeriales de la Fiscalía del Estado de México en el municipio de Ixtapan de la Sal. Los policías estaban desayunando, estaban en una lonchería, fueron agredidos, 4 policías resultaron heridos. Los 5 fueron llevados a un hospital. Elementos de la Policía Estatal, de la Fiscalía y de la Guardia Nacional pues montaron un operativo para dar con los agresores. Hasta hace 15 minutos no había detenidos. Hace una semana el grupo delictivo de la familia michoacana colgó en Toluca varias mantas, contaron, los medios de comunicación locales contaron 6 cuando menos, con amenazas al personal de la Fiscalía del Estado de México. Por su parte, la Fiscalía consideró esta agresión como una afrenta y por lo visto pues están pasando a los hechos. El presidente López Obrador anunció que el miércoles va a ir a Guanajuato, estará en Irapuato, va a encabezar una reunión de seguridad. Allí en Guanajuato el incidente de violencia más reciente es del asesinato del empresario Andrés Fernández. Lo mataron en Celaya, lo mataron el viernes junto con otras 4 personas. Estaban en un verificentro. Por estos hechos ayer hubo una protesta pacífica. Una caravana de unos 1,200 autos salió a las calles a exigir justicia. Hoy la alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, le hizo esta petición al presidente López Obrador. Espero que en esta próxima visita del presidente de México a Irapuato se nos permita hacer la entrega de una petición de presencia permanente y decidida tanto de elementos del Ejército como de la Guardia Nacional para regresarle a nuestra ciudad la tranquilidad que tanto anhelamos. Nosotros seguimos haciendo lo que nos toca. Vivimos en Celaya y no nos vamos a ir de nuestra ciudad. El miércoles en Irapuato el presidente hará un recorrido por el cuartel de la Guardia Nacional. El jueves va a Jalisco, va a tener también reuniones de seguridad, va a dar su conferencia el jueves en Zapopan. También visitará un cuartel de la Guardia Nacional que está en Tlaquepaque y el viernes va a tener reuniones en Colima. Por cierto, hoy se informó de manera sorpresiva que en estas reuniones, miércoles, jueves y viernes, no estará presente el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, quien pidió unos días para ausentarse. Bueno, hay que recordar lo tensas que han sido las relaciones hace un mes y medio entre el gobernador de Jalisco y el gobierno del presidente López Obrador, y hace apenas 2 semanas del gobernador de Guanajuato con el gobierno del presidente López Obrador. Allá va el presidente miércoles y jueves. Regresamos con coronavirus, los contagios, decíamos, la cifra altísima no se detiene, la famosa curva pues no se aplana. 4,685 contagios en las últimas 24 horas y ya más de 300,000 contagios reconocidos. En la conferencia de esta noche, el subsecretario López-Gatell presentó pues, los niveles de movilidad en los estados comparados con la movilidad que se registraba antes de la pandemia. De acuerdo con el gobierno federal, los estados con mayor movilidad son, ahí los tienen, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro y Baja California son los que menos han reducido la movilidad. Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro y Baja California. El gobierno de la Ciudad de México publicó, esto lo hizo ayer, publicó una lista con las 34 colonias que, según esto, concentran el 20% de los contagios de coronavirus en la ciudad. Hoy hicimos un recorrido por algunas de estas colonias. La colonia que mantiene el mayor número de casos activos de COVID-19 en la Ciudad de México es Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán. Aquí se reportan 63 personas contagiadas. Esta colonia se caracteriza por la gran cantidad de puestos y comercios informales en las calles, así como la ausencia del uso del cubrebocas. Los vecinos sí saben la situación que atraviesa su colonia. Algunos también identifican las fallas. Y es una zona donde dicen que es foco rojo, pero la gente no se protege, no cree, y ves como si fuera un día normal. A unos metros de ahí se encuentra la colonia Jusco, también en la alcaldía de Coyoacán. Esta zona reporta 39 personas contagiadas. Hay quienes creen que es por la irresponsabilidad de la población
y otros por la falta de información y apoyo del gobierno. Pues hay que tomar más precauciones. Yo traigo esta careta hechiza, reciclable, pero traigo mis cubrebocas también. Yo pienso que es por la desinformación que hemos tenido, porque no a todos nos han informado. Si nos hubieran proporcionado cubrebocas gratis, porque nos los tiene que proporcionar el gobierno, estamos sin trabajo. En el centro de la Ciudad de México también se registran colonias de atención prioritaria. Es el caso de la Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde hay 41 casos de coronavirus. O la colonia Guerrero, en la misma alcaldía, donde hay 31 casos activos de COVID-19. Yo no creía, no, decía, no, esta es una obra del gobierno. Y pues resulta de que sí, se murió un cuñado de coronavirus. Y en la alcaldía de Xochimilco hay 6 colonias que forman parte de este listado de colonias en riesgo. Una de ellas es San Gregorio Atlapulco, donde hay 44 casos activos de COVID. Aquí, la mayoría de la población realiza su vida con normalidad. Las actividades comerciales están casi al 100% y en pocos negocios se observan medidas sanitarias. Ayer venimos a hacer compras en domingo y francamente no podía uno ni transitar de la gente que había, bastante gente en todos los negocios. La verdad es que un porcentaje, el 50 traía tapabocas, el otro 50 no traía nada. Tapabocas no traía. Y los niños normal sin tapabocas. El común denominador sería confusión, tapabocas, no tapabocas, creen o no creen, actúan o no actúan, se juntan o se reservan, salen o se quedan en casa. En Xochimilco, el reportero Humberto Pachet hizo un recorrido por la colonia de San José, Zacatepec. Esta es otra de las colonias con más casos de COVID en la Ciudad de México. A pesar de las mantas colocadas por las autoridades, pues los vecinos, en su mayoría, al menos lo que vimos esta mañana, se niegan a aplicar medidas básicas de seguridad, la más elemental de todas, el uso del cubrebocas. Y bueno, en esas historias, como en toda la ciudad, como en todo el Valle de México, como en todo el país, hay historias de este tipo. Es la historia de la señora Juana Méndez, 73 años, quien hace limpieza en casas y gana, si bien le va, 200 pesos al día. Oiga, jefa, ¿y cuánto cobra usted por hacer el quehacer? Bueno, que me paguen, ¿no? Que yo no voy a cobrar nada. Con lo que me pagan, porque voy a decir, tanto quiero y si no lo hago bien o no sé. ¿Cuánto le llegan a dar? Bueno, en una casa que voy más para allá, para abajo, que se llama Santinés, ahí me dan 200 al rato que voy. ¿200 pesos? ¿Y en otros lados? Ahí me dan 100, me dan 50, me dan 70, me dan 80. ¿Y por eso se anda arriesgando usted? Pues ni modo. Oiga, doña Juana, ¿y usted es aquí de San José, Zacatepec? Bueno, ahí vivo, pero yo soy del estado de Oaxaca. Pero nomás que estoy por acá trabajando. ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya tendré como unos 7 años. 7 años. ¿Usted conoce a algunas de las personas que se murieron? Pues sí. Por ahí de aquel lado 2. ¿Y usted trabajaba con ellos? Hombre y mujer. 4 meses ya, y seguimos viendo estas historias. El viernes el doctor López-Gatell anunció que pues, no se presentaría el semáforo de riesgo para los estados y responsabilizó a las autoridades estatales. Decidimos hoy no presentar el semáforo. ¿Por qué razón? Porque identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados. No es consistente. Y vamos a evaluar y vamos a replaticar con las entidades federativas al respecto. Dejo en claro que no son las 32 entidades federativas. Dejo en claro. Pero no podemos presentar el semáforo nacional cuando va a estar con varios huecos grises por todos lados. El semáforo no es consistente en todos los estados. ¿En qué estados? Lo dice el doctor López-Gatell, pero no en todos. ¿En cuáles sí y en cuáles no?
Así, se fue el viernes sin semáforo, con el doctor López-Gatell responsabilizando a algunos gobernadores. El sábado los integrantes de la Asociación de Gobernadores del PAN solicitaron una reunión con el secretario Jorge Alcocer con el secretario de Salud para hacer las aclaraciones ante lo que había dicho el viernes el doctor López-Gatell. Por la mañana hablamos con el hoy presidente de la Asociación de Gobernadores del PAN, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. Los estados tenemos que subir a dos plataformas una serie de requisitos que nos piden, y nuestro secretario de Salud de los gobernadores de la UAN lo hemos hecho puntualmente, entonces estamos desconcertados. Hubo una reunión 8 días antes con el gobierno federal y se nos dijo que pudiéramos implementar que el semáforo se sacara cada 15 días. Mejor hubiera dicho eso y no hubiera dicho que era inconsistencia de los estados. No debe de haber diferencias con los gobiernos de los estados, con los gobernadores, y las estrategias de salud las debemos de construir juntos. Qué confusión. Nos dijo también el gobernador de Querétaro que mañana van a tener la reunión virtual con el secretario de Salud, con el doctor Alcocer, y que también estaría presente, eso dijo el doctor López-Gatell. Así estaban las cosas, parecía que se habían calmado las aguas, pero a mediodía le preguntaron a la secretaria de Gobernación, a doña Olga Sánchez, sobre este tema y aseguró que no fue un tema de falta de información, sino que los gobernadores fueron los que pidieron presentar el semáforo cada 15 días. Lo dijo hoy, 4 días después, 3 días después de que el doctor López-Gatell había señalado como responsables por la mala información de los semáforos a algunos gobernadores. El semáforo, por petición expresa de los señores gobernadores, expresa al señor subsecretario en una de las videoconferencias hace una semana, se le dijo expresamente al subsecretario que querían un semáforo cada 15 días. Ellos pidieron puntualmente y categóricamente que fuera cada 15 días. Por eso es que el semáforo solamente se está actualizando cada 15 días, precisamente a petición expresa de los gobernadores. Muy bien, pero si así son las cosas, ¿por qué el viernes el doctor López-Gatell no dijo esto? ¿Qué dijo hoy la secretaria de Gobernación? No presentamos el semáforo este viernes porque los gobernadores nos pidieron presentarlo cada 15 días. En fin, bueno, por cierto, hoy se informó que hay alerta en Nuevo León por la ocupación hospitalaria para atender a los pacientes de COVID. De acuerdo con el informe del gobierno federal, el estado Nuevo León tiene 82% de ocupación de camas generales y 60% de camas con ventiladores. Esto de acuerdo con el semáforo que tiene el estado. Y con esto están a punto de entrar en riesgo máximo, lo que podría limitar aún más la reapertura de comercios no esenciales en Nuevo León. Vamos a ver, para terminar, el gráfico que presentamos todas las noches, más de 13 millones ya de contagios en el mundo, cerca de 600,000 muertes por coronavirus. Estados Unidos, pues dominando en número de personas muertas, 135,000. Brasil, segundo lugar, 72,000. México, cuarto, con más de 35,000. En las últimas 24 horas, en Estados Unidos, 408 personas muertas, 485 en México. Las cifras de las últimas 24 horas, ya con los ajustes de algunos países. Vamos a ver, justo por esas cifras en Estados Unidos, en California, ya dieron marcha atrás en su reapertura. El gobernador Gavin Newsom ordenó otra vez, ahí van de regreso, el cierre de restaurantes, bares, iglesias, cines, museos y gimnasios. En el estacionamiento del estadio de los Dodgers en Los Ángeles se están llevando a cabo 6,000 pruebas diarias. Hoy la fila, ahí la vemos, superó los 3 kilómetros. California, bueno, lleva más de 300,000 casos confirmados. Ahí tienen los ejemplos, parece que abrieron muy rápido después de cuidarse mucho en California. Subieron los contagios y van de regreso. Y eso por no hablar de lo que está pasando en Florida. Ahí hay mucho menos población y hay 278,000 casos, 12,000
contagios nada más en las últimas 24 horas por el mal manejo de la pandemia. Y bueno, y las reclamaciones, la gente está muy enojada. Sí le reclamaron hoy al gobernador, el gobernador Ron DeSantis, durante una conferencia. Esto fue en Miami. Shame on you. You are an embarrassment. You are an embarrassment. We're getting record-breaking cases every day, and you are doing nothing. You are falsifying information, and you are misleading the public. Over 4,000 people have died, and you are blaming the protesters. You guys have no plan, and you're doing nothing. Shame on you. Shame on you. Don't touch social distance. Don't touch me. Shame on both of you. You guys are misleading the public. You have no plan. 4,000 people have died, and we're getting record cases every day. Every day. Shame on you. You should resign, Ron DeSantis. En otras cosas, esta tarde agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos entraron a catear las oficinas del gobierno de Cuernavaca. Es parte de la investigación que llevan a cabo contra el presidente municipal Antonio Villalobos por supuesto enriquecimiento ilícito. Al presidente municipal se le señala por comprar departamentos y autos que pues no podría pagar con su salario. Durante el cateo, según se informó, se aseguraron documentos, equipo de cómputos, en fin, el gobierno de Morelos sobre el gobierno de Cuernavaca. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, este cateo se dio lugar luego de que el viernes se les negó información que habían solicitado. Y lo comentábamos al inicio del programa, el Instituto Mexicano del Seguro Social lo informó ayer, que durante junio se perdieron poco más de 83,000 empleos, sumados con los que está viendo en mayo, con los que tiene ahí en pantalla en abril, el mes más alto, y con los de marzo, suman 1,181,117 empleos registrados por el Seguro Social que se han perdido durante la pandemia. Sea como sea y los datos estén como estén, el padre del análisis superior otra vez tuvo razón. Yo le dije que el segundo trimestre del año iba a ser el peor de la historia de México. Qué gran riesgo corriste en tu análisis. Qué gran porque riesgo, podría empeorar muchísimo. Sí. Y que abril iba a ser el peor mes. Bueno, todo el mundo, a ver, déjame argumentar, Ciro. Ese es como en el torneo pasado ganarle al Veracruz que y las cosas iban, sí. Todo el mundo decía que las cosas iban a ir empeorando. Yo dije que se iba a parar la caída de la pérdida del empleo. Se paró. En el lamentabilísimo 1,100,000 personas, sí, que son más de 1 millón de tragedias familiares. Que la economía iba a caer, yo decía que entre el 14 y el 18%, y Citibanamex dice que la economía va a caer 16,5%, habrá caído en el segundo trimestre del año. ¿A qué me refiero? Que lo peor de la crisis ya pasó, y en la medida que se pueda ir abriendo de poquitos la economía, va a iniciar la recuperación con unas cicatrices terribles. O sea, con unas cicatrices terribles. Había gente que decía que cada mes iba a ser peor y que el tercer trimestre iba a ser peor y que iba a ser peor. Yo, y está documentado, desde finales de marzo decía, van a ser 2 meses muy malos, y a partir de, pero van a quedar, el tema era bastante sencillo, decías, ya en mayo empieza a haber cierta actividad, en junio cierta actividad, y aunque mejore tantito. Pero eso yo lo dije, finales de marzo, principios de abril. Lo decía finales de marzo, principios de abril. Que no tengo tus conocimientos, David. Cuando todo el mundo decía que el tercer trimestre iba a ser peor. Ciro, está documentado que yo dije que incluso podría crecer. Sí. Las cicatrices, el tema son las grandísimas cicatrices que van a quedar. Como este país decidió que nos íbamos a curar con nanopartículas, agua de tlacote y una figura de detente. Un escapulario. Sí. ¿Qué va a pasar el resto de este sexenio? Habrá un rebote más o menos engañoso, que la economía crezca el año próximo, pero este sexenio, como dice Citibanamex, la economía crecerá como 0%. Será un sexenio perdido en materia de crecimiento económico. ¿Quién va a tener la culpa de eso? Nosotros. El neoliberalismo y la prensa amarillista. Nosotros, la prensa amarillista, o sea, nosotros los ciudadanos, porque no hicimos algo que debíamos haber hecho, los españoles, los neoliberales, la prensa amarillista, todos menos los que no hicieron lo que les tocaba. Vamos a ver y podremos comparar la recuperación que tenga el resto del mundo
comparada con nosotros. Y el resto del mundo, no me refiero a Suecia, a Noruega, a Estados Unidos. Pues ya regresó el secretario de Hacienda. Buena noticia. Nunca se fue del todo. Tuvo COVID, pero nunca se fue del todo. Y es una gran noticia que ya estén trabajando. Es una gran noticia que ya estén trabajando. Y bien, ¿no? De salud. Y bien, ¿no? Bien de salud. Bueno. Estuvo muy enfermo. Tuvo un, ¿cómo decías tú fuera del aire? Un COVID leve. Leve. Así dice el doctor López-Gatell. pero él no le creo nada. A ti sí. Remátala, David. Hoy muchos se sorprendieron del regreso de Carlos Cabal Peniche, inyectando $150 millones Interjet. Cabal Peniche desde 2009 ya no tenía nada pendiente con la justicia, ya sea porque ganó, porque era inocente o porque lo acusaron mal. Vivamos 2020, no 2009. Carlos Cabal Peniche. Bueno, Javier. Ciro, volvemos con historia pura. Primera mexicana en el Real Madrid, los goles del equipo merengue varonil, casi campeón, y le van a cambiar los nombres a los equipos de grandes ligas y fútbol americano por el tema de racismo. Está interesante el tema. Bueno, regresamos con eso y gracias por los comentarios, muchos comentarios por este video que presentamos. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué justicia es esta? El hombre que todo indica que mató a los normalistas de Ayotzinapa está libre, exonerado. Y el policía que formó parte del grupo de gobierno que lo detuvo, está en fuga, tuvo que huir, está prófugo. Y el gobierno parecería estarse frotando las manos para detenerlo, a él y no a quien mató a los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Qué justicia es esa? Volvemos. Muchas gracias por sus comentarios y sus llamadas. Sí, es un tema muy controvertido. Quizá el señor Tomás Herón violó el debido proceso. Quizá como jefe de la Agencia de Investigación Criminal nunca debió ver y menos hablar con el detenido, pero lo hizo. Y ahí están los videos que presentamos, que nosotros presentamos hoy. Pero también que quede claro que todo indica, que el hombre interrogado por Cerón formó parte del grupo que secuestró, mató y desapareció a los normalistas de Ayotzinapa. Que quede claro que por las supuestas violaciones al debido proceso, ese hombre, a quien apodan el Cepillo, está libre, exonerado. Y que el jefe policíaco Tomás Herón está prófugo, acusado de tortura. El guerrero unido está a salvo, lo protegen las leyes. Para él la ley y la gracia. Grandiosa la justicia garantista mexicana. Qué desgracia la de Cerón, que no mató a ningún normalista de Ayotzinapa. Para él, la persecución. Gana el Cepillo, él es el que gana. El Cepillo que todo indica mató a los 43. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias por sus comentarios. Buenas noches. Ánimo.